Todas las brechas se han juntado en este Perú del Bicentenario. Por eso, nuevamente decimos, no hay que temerle al pueblo, a los ciudadanos de todas las sangres y la diversidad del país. Roberto, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Lúcar. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a todo el país. Hay noticias importantes, creo que hay una coyuntura también que permite entrar a los temas importantes para el desarrollo del país. ¿Cómo vamos a salir de esta situación, Roberto? Estamos atrapados. Hasta hace unos días, la discusión a raíz del encuentro del presidente con el cardenal Pedro Barreto y luego con el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, el psicoanalista Max Hernández, era que se iba a convocar una reunión del Acuerdo Nacional, que se iba a hacer un esfuerzo por constituir un gabinete basado fundamentalmente en criterios técnicos y no en cuántos votos tenía alguien en el Congreso para impedir la vacancia, para a cambio de esos votos entregarle ministerios, y que eso podría significar una oxigenación en el gobierno. Y de pronto pasamos de eso a que la convocatoria de una asamblea constituyente es un asunto de vida o muerte para los peruanos. ¿Cómo pasó eso, Roberto? ¿En qué momento ocurrió este cambio? En el ejercicio de las funciones y también en este ida y vuelta, este diálogo que se están sosteniendo con diferentes regiones, en el norte, en la selva, en el sur, es que se tiene esta fuerte propuesta en la última sesión del Consejo Descentralizado de Ministros en la ciudad de Cusco, al cual el gobierno hace eco y le propone al país, a través de una propuesta en el marco jurídico constitucional, el debido proceso democráticamente, y le plantea al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional. En el extremo, el planteamiento de preguntarle al país la conveniencia, el convencimiento de ir o no ir a un proceso constituyente. Ese es el extremo de lo dialogal que se ha presentado, que de allí ya desate pánicos, pasiones, ruido, desencuentro más o menos en un contexto como se encuentra el país. Creo que también era esperable, cuando en realidad no debiéramos, desde mi punto de vista, en sentido estricto democrático, impedir y restringir el derecho de los ciudadanos a buscar también en este mediano plazo una salida política a este gran desencuentro entre economía, política y Estado. Todas las brechas se han juntado en este Perú del Bicentenario. Por eso, nuevamente decimos, no hay que temerle al pueblo, a los ciudadanos de todas las sangres y la diversidad del país a una propuesta como esto. Sin embargo, el Congreso tiene su punto de vista, hay una mayoría, una minoría, respetuosamente se acogerá a lo que se decida. Por eso no va a limitar la aspiración genuina democrática de todos los ciudadanos del país. Claro, pero la pregunta es si esto es una prioridad del momento. Es decir, que hay que producir cambios a la Constitución, creo que nadie lo discute, ¿no? Y lo que no estamos discutiendo es cuáles son exactamente esos cambios que hay que producir, que es donde deberíamos estar hace rato, ¿no? Incluso la convocatoria a una asamblea constituyente no ha sido una iniciativa de la izquierda. Esta fue en el año 2003. Por ejemplo, si uno revisa la discusión en ese momento, luego de la iniciativa de Valentín Paniagua de promover una comisión que evalúe el tema constitucional, habían quienes proponían desconocer la Constitución del 93 y volverle a dar validez a la del 79. Habían quienes proponían hacer una serie de reformas a la Constitución del 79 a través de los mecanismos que la propia Constitución del 79 establecía. Habían otros, en 2003, que proponían una asamblea constituyente, entre los cuales están muchos de los críticos hoy. Pero la pregunta, Roberto, es si eso es una urgencia hoy para el país. O sea, un país agobiado, y yo no tengo que decirte los problemas que el país, tú estás en estrecho contacto con la gente, con los pequeños empresarios, con los empresarios, con el mundo real, y la gente estaba preocupada por otras cosas.
No es que tú vas y le preguntas a un agricultor qué necesita. Ah, yo necesito una asamblea constituyente. Eso no pasa, Roberto. Eso no es lo que está pasando. Porque la preocupación del agricultor es que no tiene fertilizantes o que están a unos precios que no puede pagar. Hay una serie de medidas que son de corto plazo, que son también medidas de gestión, pero hay todo un paquete de medidas que ya no se resuelve solo con decisiones de carácter del Ejecutivo. Se resuelven en consenso democrático entre el equilibrio de poderes, la democracia y el país y el mercado. Por ejemplo, todavía el Estado, con toda su prerrogativa, está en desequilibrio frente a decisiones de comercio y de mercado que desde la Constitución del 93 pone al Estado no solamente en eso llamado rol subsidiario respecto a la inversión y el desarrollo del país, sino también que lo pone en nivel por debajo, yo creo, de la necesidad, por ejemplo, de que la salud, la educación, la vivienda, el Internet sean derechos constitucionales. Por ejemplo, una economía social de mercado también debe de tener decisiones firmes desde el Estado que permita a la producción nacional también ser competitivo. En estos últimos 20 años, si miramos, por ejemplo, el clúster textil, hemos tenido un Estado de lado, un Estado de perfil frente al productor microempresario textil, por ejemplo, y hemos dejado que las importaciones destruyan la industria nacional, la cadena integral de valor del algodón. Por ejemplo, de allí necesitamos, como en ese ámbito, un Estado que pueda también tomar decisiones fuertes respecto a, y si hablamos de otros sectores productivos importantes, sí necesitamos poner el suelo parejo. Ya, pero Roberto, pero tú no puedes... No monopolio. Ya, pero Roberto, tú no, o sea, yo puedo estar de acuerdo contigo en que hay montones de reformas que hay que hacer. Mira, Rafael López Aliaga propone que la explotación del litio la haga una empresa pública. Rafael López Aliaga, que está en el otro extremo en términos políticos del que estás tú. Y eso implicaría darle un papel distinto al Estado en la economía en el Perú. Y supondría, por supuesto, hasta una reforma constitucional. Pero estamos como estamos, Roberto. Tenemos 3 veces más presupuesto de la República del que teníamos hace 30 años. Es decir, el Perú, o sea, estamos como estamos porque tenemos una crisis de gestión pública. Tenemos un Estado profundamente ineficiente y corrupto. Ese es el principal problema que tenemos al frente. Y tenemos una manera de construir la toma de decisiones en el aparato del Estado, donde el 5% de los funcionarios son de confianza, entra un gobierno, copa los puestos públicos de decisión más importantes, se levantan todo lo que pueden y se van. Y los problemas del país siguen esperando para resolverse. Entonces, que las cosas podrían ser mejor, pero por supuesto. Pero el espacio que tienes para hacer muchas cosas que no se han hecho, hay que hacerlas, Roberto. Hay que hacerlas. El mismo Pedro Franque decía, hay montones de cosas que se pueden hacer sin cambiar la Constitución. Se trata en muchos casos simplemente de cumplir la ley que no se ha estado cumpliendo. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, en el año pasado, en el año 21, se ha tenido un récord histórico de ejecución de gasto en inversión pública, como ninguno de los años anteriores. Ciertamente, ese dato es muy relevante. Eso no quita los problemas de gestión, pero hoy estamos viviendo un desencuentro de un país prácticamente fracturado. En ese momento donde hace falta más legitimidad para los grandes cambios del país, ya no lo resuelve un director gerente, lo resuelve una salida nuevamente de nuevo pacto social entre todos los peruanos para tener un consenso de políticas que hagan la vida más digna, que tengan un país más soberano, que nos la juguemos más por nuestra gente y no solo, aunque somos respetuosos, del capital internacional. La salida política de la época, Lúcar, sin descuidar el corto plazo, es una salida política ciudadana, constitucional, de nueva
de nuevo pacto entre todos. Yo no hablo de una consulta constituyente para los que nos sentimos de color verde o azul o rojo o amarillo. No, es una consulta entre todos los peruanos. La desigualdad sigue siendo el principal mal. La corrupción ha corroído todo el Estado. Este es el momento de soluciones de corto plazo. De allí que yo sí apuesto y estoy seguro que habrá la cesión del acuerdo nacional. Estoy seguro que la sensatez se impondrá, pero siempre y cuando también que Ejecutivo y Legislativo refuercen y reafirmen esa voluntad. Claro, pero... Y que no estemos buscando también, pues, Lúcar, yo digo, a un sector del país que solamente está buscando cualquier atisbo para provocar desestabilización, claro, para provocar desencuentro, Roberto, y creo que también eso debemos diferenciar. Claro, pero a ese sector tú lo aíslas, lo arrinconas, gobernando con eficiencia, poniendo a las personas más calificadas en el ejercicio de la función pública, iniciando un proceso de reforma para hacer del Estado peruano eficiente y transparente, no repitiendo las conductas de gobiernos anteriores. O sea, es cierto, has tenido gente que te ha estado mordiendo el tobillo desde que el día que el presidente se instaló y antes, pero el presidente también ha puesto de su lado para que las cosas lleguen a este extremo con sus propios errores. Ahora, lo que va a pasar, está pasando ahorita en la Comisión de Constitución, es que no le van a dar el voto a favor para llevar esto al Pleno. O sea, esta propuesta del Ejecutivo va a morir en la Comisión de Constitución, según todos los indicios del día de hoy. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque lo que dicen desde el lado de la corriente de Vladimir Cerrón es que el plan B es el plan Valdemar Cerrón. Proponer a Valdemar Cerrón de presidente del Consejo de Ministros. Y tú ya sabes, Roberto, en qué va a terminar eso en el Congreso. No le van a dar el voto de confianza, si fuera así. ¿Qué van a hacer? Con mucho respeto, no, mira, hay 29 leyes durmiendo el sueño de los justos en las gavetas de diferentes comisiones del Congreso que no se aprueban. Entonces allí también hay una situación objetiva. O sea, eso de que queremos dialogar se verifica en la práctica. ¿Cuándo van a aprobar o discutir los 29 proyectos de ley del Ejecutivo que están hoy en la agenda parlamentaria? ¿Cómo se llama eso? Eso no se llama ser colaborativos. Eso se llama mandar a las calendas griegas decisiones importantes que también el país está guardando. La gran salida del país, el plan A, siempre será la democracia, el equilibrio de poderes, no el cierre del Congreso, no la vacancia bajo cualquier concepto. La salida B siempre será, Lúcar, estimado país, el diálogo, el consenso, la sensatez. El Perú necesita poner en la agenda, tienes toda la razón, el portafolio de proyectos mineros, 56,000 millones de dólares aguardando el destrabe y la voluntad para poder avanzar. No podemos. Inversión privada, estabilidad jurídica, son marcos que se dan también en ese respeto y sensatez democrática. Por favor, ya los golpistas, suficiente. El Perú puede continuar así. Pero también es cierto que el Perú no puede continuar con este juego donde al final se encuentran Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón. Es decir, Keiko Fujimori todo el tiempo agobia con la vacancia, entonces el presidente necesita los votos de Vladimir Cerrón para que no lo vaquen, entonces Vladimir Cerrón ya no solamente está poniendo ministros, sino todo indica que está hasta decidiendo la orientación política del gobierno. Pero la pregunta es, hoy día la Comisión de Constitución le va a decir no a la propuesta de una consulta popular para la Asamblea Constituyente en octubre. ¿Qué viene después de eso? Te ruego que nos contestes, Roberto, por favor, esta pregunta tras la pausa. Tenemos que ir a una breve pausa y regresamos inmediatamente contigo, por favor. Estamos conectados vía Zoom con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Roberto, ¿qué va a venir después? Todo indica, como ya hemos señalado, que en la Comisión de Constitución se va a bloquear el proyecto del Ejecutivo para esta consulta popular sobre la Asamblea Constituyente. ¿Qué van a hacer ustedes luego de esto? ¿Cuál es lo que Vladimir Cerrón ha llamado el plan B? Desconozco plan B, plan C, plan D, de las que no sean aquellas que el propio Ejecutivo o la sesión del Consejo de Ministros, en función con el Premier y el Presidente,
se evaluará y se tomará una decisión ajustada y acorde siempre a los mecanismos constitucionales y democráticos. En ese sentido, se evaluará ese torrente, pero también que todo el país, que todos los ciudadanos miren de dónde y de qué lado está esta renuencia a este nuevo pacto social, de preguntarle a la gente. Un poder constituido no puede subyugar el poder soberano constituyente de un pueblo que tiene que redecidir, reorientar su propio camino. Es decir, los ciudadanos tienen siempre el derecho permanente. En cualquier estado del mundo ocurre de esa manera. Eso no se puede limitar. Es más, es inconstitucional en todo el establishment de la comunidad democrática internacional decirle a los ciudadanos que su voz es secundaria a la voz de un poder constituido. Democráticamente entraremos en ello. Mientras tanto, seguiremos tomando decisiones para reactivar el país y solucionar los grandes problemas que tenemos, como por ejemplo, Lúcar, en el sector turismo, hemos declarado en emergencia, hemos aprobado un plan de emergencia, estamos inmediatamente planteando la prórroga de Reactiva Perú, y el próximo miércoles estamos seguros que la presidencia del Consejo de Ministros tomará esa decisión que ya se ha sustentado, se ha planteado. Celebramos que hasta 30 de abril 371,000 turistas han ingresado al país y eso es muy positivo. Pero además necesitamos también que este FAE-MIPE de 400 millones de soles, el FAE Turismo, se ha bajado los requisitos para permitir que la tramitología y la burocracia, que a veces también dice le presto a este no, hoy llegue a los microempresarios del sector turismo. Asimismo, hemos planteado un proyecto de ley que grava, además en este tiempo todos tenemos que mojarnos y pagar tributos. Hay un proyecto de ley que grava con tributos a los juegos a distancia, que también lo vamos a presentar para poder financiar esta brecha de inversión que tenemos. Alianza público-privado es fundamental para reactivar el sector, la gastronomía, nuevos destinos, atractivos turísticos, intercambiar bienes y servicios es lo fundamental y los peruanos tenemos mucha gastronomía, mucha biodiversidad para seguir creciendo en medio de este ruido y crisis que todos estamos viviendo y afrontando. Pero el sector turismo va con solidez, con disciplina, con esperanza, planteando al país también, al gobierno, al ejecutivo, este conjunto de medidas reactivadoras del sector. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación sobre presunto plagio cometido por el presidente y la primera dama? Todos los ciudadanos del país estamos siempre en la prerrogativa de que se inicie un proceso de investigación siempre y cuando el debido proceso, la presunción de inocencia, todos los trámites sean administrativos o propiamente de fiscalía o judiciales que se deban de hacer como tal. Yo veo que a veces se pasean en los diferentes medios estelares 1, 2, 3, 4 denuncias y cada una va cayendo como esta de que una persona por reconocidos peritos dice ya había sido identificado que es la persona X y resulta que no es la persona X a diestra de todo el país, también se cae. Ahora con esto, la sensatez tiene que permitir que sea la entidad académica que evalúe en función a sus atribuciones respecto a estos supuestos irregularidades de hace 11 años, exitosa. Que además, como conocemos la legislación peruana, ya estaría también administrativa o judicialmente fuera de plazo. Prescrito. ¿No? Prescritos, como se dice, ¿no? Sin embargo, todos seguimos también siendo coherentes y observando de que más allá de una irregularidad o falta administrativa eventual, incluso en materia de lo que significa una universidad que tiene sus propios procedimientos para aprobar o no aprobar o desaprobar tesis, sabrá qué decir la universidad. Pero en medio de todo ello, nadie puede negar, estimado Lúcar, que esto es un elemento más también utilizado por un sector que
que dice, como sea, hay que sacar al profesor Pedro Castillo. No, como sea, hay que investigarlo. Roberto, eso está claro. Diferenciemos también eso. Eso está claro. Igual que está claro, es decir, que hay un sector que lo que está pretendiendo hace rato es encontrar cualquier argumento para sacar al presidente Castillo, está claro. Está claro que en el Perú, lamentablemente, muchísima gente recurre a contratar personas para que te hagan las tesis. Eso es la verdad. Y si sometemos al Turnitin, o como se llame este programa, y revisamos las tesis universitarias y de magíster y de doctorado, tendríamos sorpresas horrorosas probablemente. Y tal vez en algún momento habría que hacerlo. Pero eso no es culpa de responsabilidad del presidente. Si es verdad que esto ha ocurrido, eso no está bien. Si fuera verdad, eso no es correcto. Totalmente de acuerdo contigo en el extremo de que no podríamos elucubrar escenarios de si fue verdad o media verdad o qué fue, y sobre esa base tomar decisiones para decir es un inmoral, etcétera, etcétera. Yo creo, estimado Lúcar, que los ciudadanos necesitamos que esa investigación académica, administrativa, ocurra en correspondencia al debido proceso. Que se respete las prerrogativas también de todos los ciudadanos, del presidente de la República, y que en vez de centrarnos en ese tema como si fuera el principal del país, miremos hoy también los otros temas fundamentales que hoy el Perú necesita: estabilidad, encuentro, consenso, solución a los diferentes problemas que estamos teniendo. Evidentemente el Ejecutivo tiene responsabilidad en mucho de ello, se asume como tal, pero también es en un diálogo con las fuerzas sociales, pero Roberto, un Congreso que se resiste también a este diálogo, ¿no? Pero Roberto, pero precisamente, o sea, lo que no se entiende es cómo cuando de la mano con el cardenal, ¿no es cierto?, con la voluntad de quienes integran el acuerdo nacional, se está tratando de crear un escenario favorable a que se manejen los consensos, que se llegue a acuerdos, que se logre constituir un gabinete donde... o sea, no, que el gabinete no se construya en función a si vacan o no vacan el presidente y cuántos votos tienes tú, a ver cuántos ministros te doy para que me apoyes, sino en función a criterios y decisiones de índole técnica con respecto a quiénes son las personas necesarias en el gabinete y no con otras razones distintas a esa. De repente, ustedes plantean el tema de la Asamblea Constituyente como el centro. Ustedes son los que han puesto eso en la agenda de pronto. O sea, no estamos discutiendo esas urgencias que tú mismo dices que hay que discutir. Esos 29 proyectos que están plantados en el Congreso de la República. Estamos discutiendo si debe haber o no debe haber una Asamblea Constituyente ahorita en el Perú. Ustedes lo han puesto en la agenda. Consideramos que es importante, Lúcar, porque yo te sustentaba de este desencuentro en el país. Necesita una salida. Esa salida es una salida política conversada de un nuevo pacto regulador entre economía, Estado y sociedad. No da para más. Este Perú del Bicentenario, así como está, no da para más. Eso significa resolver las ocho grandes prioridades de corto plazo y abordar también esta salida política, porque si no sería juntar con un mano y desparramar con la otra mano. Ese contexto es prioritario. Si allí ocurren hechos como el que dices de la investigación, que se investigue como tal, pero que no se condene con anticipación. Ahora, yo veo algunos programas en la noche donde prácticamente ya satanizado, ya mejor dicho, es un inmoral y tenemos que sacar, no hay más. Yo creo que no, aquí se necesita serenidad, que las instancias hagan su trabajo ajustadas a derecho y que sigamos teniendo el espacio para gobernar. Estoy seguro. Tengo dos preguntas bien puntuales. Con todas las fuerzas. Tengo dos preguntas bien puntuales. Han ocurrido cosas sorprendentes en las últimas horas. Una de ellas es el rumor, que yo creo que tiene sustento, de que el plan B del señor Cerrón significa poner a su hermano el presidente del Consejo de Ministros, que eso es lo que él quiere, que Valdemar Cerrón sea el presidente del Consejo de Ministros. Ya sabemos en qué va a terminar eso en el Congreso, no va a tener voto de confianza. Pero ha aparecido como protagonista de repente e inesperadamente Máximo San Román, que es un hombre que ha sido muy crítico al gobierno, pero que viene del mundo del emprendedurismo, que es un empresario exitoso y que es un hombre que tiene una conciencia de los problemas que tiene la sociedad peruana, de lo que sufren los más pobres, de lo que necesitan los emprendedores. O sea, ¿es posible que un hombre como Máximo San Román sea presidente del Consejo de Ministros?
¿Está abierta esa posibilidad? Con todo lo que eso implicaría. Sí, yo estoy seguro que el presidente, en función a su prerrogativa de evaluar y escuchar, ¿no? Porque también no podemos democráticamente sancionar y vetar. Todas las fuerzas políticas del país tienen la legitimidad de proponer, pero el que toma las decisiones es el presidente de la República. Todos los sectores están expresando la verdad de la época, ¿no? Sensatez, diálogo, concertación, desarrollo, lucha frontal contra la justicia, contra la injusticia, contra la corrupción, fortalecimiento de este sistema judicial que sigue anómico y sigue complicado. No podemos tapar el sol con un dedo, pero este proceso yo creo que es dialógico. El presidente sabrá escuchar y tomar esa decisión, porque en camino a este eventual refresh del gabinete, camino a este quinto gabinete, creo que se necesita ese afianzamiento, esa capacidad de escucha. Aquí no van a haber saltos al vacío, de ninguna manera. Aquí tiene que haber un paso de sensatez y concertación. Yo estoy seguro que esa prerrogativa la va a desarrollar el presidente. Una última pregunta que me viene de las redes, Roberto. El Congreso ha aprobado la ley que permite el retiro del 100% de la CTS y ha aprobado también el retiro de hasta 4 UITs, 18.400 soles de los fondos de las AFPs, sin restricciones. ¿Ustedes van a observar estas leyes o las van a publicar? ¿Las van a promulgar? La presidencia del Consejo de Ministros seguramente va a tener un espacio para evaluar. Yo te digo mi opinión personal, ¿no? Como Roberto Sánchez. Yo sí estoy de acuerdo con este nueva salida ya acordada de las AFPs. Y por una simple razón, porque esta crisis sanitaria, socioeconómica, nos ha dejado a muchos ciudadanos, en desprotección. Entonces se tiene todo el derecho, sin amenazas de quiebra financiera, etcétera, de poder uno disponer de sus propios aportes. ¿Hay consecuencias? Claro que sí. ¿Son decisiones riesgosas? Claro que sí. Pero son los aportes de los trabajadores y tienen el derecho a hacer uso de ello. Yo estoy de acuerdo que eso se mantenga. Ahora, y lo del SUNEDU, las modificaciones que el Congreso ha resuelto con respecto a la composición del Consejo Directivo del SUNEDU y otras modificaciones más sobre las que no se está llamando tanto la atención, pero que son realmente relevantes. ¿Ustedes van a observar este proyecto de ley, esta ley aprobada en el Congreso? Está todavía en esa prerrogativa de la evaluación, no se ha puesto en la agenda todavía, seguramente tendrá su tramo, pero yo te puedo decir también, de manera personal, como parlamentario, la bancada de Juntos por el Perú ha votado justamente en contra de esa norma. Ojo, nosotros no creemos que esto se resuelva solo con esta ley. La educación, para ser competitiva y dejar de tener el puesto número 10 de más de 180 economías del mundo, dice el Foro Económico Mundial, el Perú, puesto 10, empezando de la cola. Tampoco es para alegrarnos con el sistema educativo que tenemos hoy. La SUNEDU, su reforzamiento, la Asamblea Nacional de Rectores, todo el sistema educativo tiene que replantearse. No podemos defender también como que si tuviéramos lo máximo en educación cuando somos uno de los menos competitivos del mundo. Pero hablando con la verdad, nuestra bancada ha votado en contra de esta norma aprobada. Me recuerdan acá que la señora Carolín López, que se convirtió en una especie de superestrella, dice, porque está en todos lados, el ministro Roberto Sánchez llamaba todas las noches a Bruno Pacheco para calmarlo y decirle que no hable, que nada malo va a pasar, que todo está bajo control, ha dicho ella al programa Panorama. Bueno, ¿qué podemos creer o no a una persona en un tramo tan complicado por sus propias acciones, ¿no? Es una cosa absolutamente absurda, fuera de lugar, no tiene ni piso ni peso una declaración de ese tipo, ¿no? ¿La vas a demandar, Roberto? ¿La vas a demandar o no? Nosotros hemos
evaluado y demandado su corrección, por cuanto eso es absolutamente falso, ¿no? Entonces yo creo que se entiende cuando hay una situación así de desesperación, de a diestra y siniestra, para ver cómo salva el cuello, ¿no? O sea, aquí nosotros somos contundentes a favor de una investigación, caiga quien caiga. Nosotros nos hemos expresado siempre en todo el extremo antes de ser ministro, antes de todos estos hechos. El Perú necesita justicia, caiga quien caiga. Estoy leyendo lo que ha dicho. Adelante. No sé si has visto, Roberto, lo que ha dicho, ¿no? Dina Boluarte ha dicho, algunos ministros no han dado la talla en sus carteras, hablando de la renovación del gabinete. ¿Cuándo vamos a tener noticias sobre el nuevo gabinete? Mire, el gabinete esta semana que viene como una acción más, ¿no? Sí, pues, ¿es prerrogativa del Congreso? Sí, la fiscalización, la interpelación. Pero prácticamente la otra semana el Ejecutivo va a estar centrado horas y días respecto a dar respuestas a un conjunto de temas que hoy se ha agendado para la interpelación. Está en la interpelación el ministro del Interior, el Premier, Energía y Minas, Trabajo. Es decir, yo creo que eso, siendo prerrogativa del Congreso, puede haber otras instancias también para no hacer show, espectáculos. Todo eso no ayuda. Siendo legítimo, a veces esto es un abuso de ese ejercicio. Sin embargo, con más o sin menos, el gobierno, el presidente sabrá tomar su decisión en estos días a fin de disponer de un gabinete también a la altura. Autocríticamente decimos, todos hemos sido desbordados, Lúcar. Yo no conozco un político, una fuerza política, un grupo empresarial que no haya sido desbordado por esta situación de la pandemia. Eso es una autocrítica. Por eso el tema no es tú eres perfecto y tú eres el más imperfecto. No, aquí es cómo nos centramos sobre la base de las coincidencias para poder corregir colectivamente el destino del país. Esa es nuestra apuesta democrática. Muchas gracias a Roberto Sánchez por atendernos esta mañana. Muy gentil ministro, muy buenos días. Muchas gracias, Lúcar. Hasta pronto. Muy buenos días.